Hola, nuevamente estoy con ustedes. Como ya en el video anterior les enseñé cómo hacer el trazo del pantalón de caballero, hoy voy a enseñarles a hacer el bolsillo de la parte trasera. Entonces aquí tengo la parte trasera del pantalón y aquí tengo ya marcado el bolsillo y aquí tengo el bolsillo cortado como les indiqué en el video anterior, y vamos a iniciar a hacer el bolsillo. Entonces vamos a coger esta parte que es la más amplia, la más ancha, donde vamos a hacer la pestaña del bolsillo, y acá tenemos estos otros recortes que son más pequeños. Los saqué así porque no daban para más anchos, pero si ustedes quieren cortar los dos pedazos del mismo ancho, del mismo largo, pueden hacerlo. Por ejemplo, este tiene 12 centímetros de largo por 20 de ancho. 12 por 20. Pueden cortarlos de la misma, del mismo. Pueden cortar 4 pedazos iguales para que les quede igual. Yo lo voy a hacer así. A veces la tela no alcanza, entonces nos toca coger de los recorticos y tratar de armar las partes para que nos queden bien organizadas. Pero a mí me salió más angosto más pequeño, pero no importa. Ya cuando lo estemos haciendo se van a dar de cuenta dónde va este pedacito. Entonces vamos a iniciar con este. Vamos a hacer la pestaña del bolsillo. Aquí tengo la entretela. Sé que hay otras personas que hacen los bolsillos diferentes, pero yo tengo mi método de hacer los bolsillos. Cortamos 2 centímetros más 2 milímetros, 2 centímetros más 2 milímetros, que son así, 2 centímetros más 2 rayitas. Entonces 2 centímetros más 2 milímetros son 2 centímetros más 2 rayitas. O también se puede hacer de 2 centímetros nada más, pero la pestaña queda muy pequeñita. Entonces yo la hago de 2 centímetros más 2 rayitas. Bueno, entonces vamos a iniciar. Tiene lo mismo, 20 centímetros. Cogemos esta parte, la parte donde no está fileteada, vamos a doblar unos 3 centímetros más o menos, 3 centímetros más o menos, y colocamos la entretela en la parte interna de esta forma, que nos quede bien ubicadita, y vamos a coser a medio centímetro o más si es posible, o el anchor del pie. De esta forma yo me guío por el anchor del pie, de la aguja hacia acá. Entonces ahí coso, cosemos de esta forma que nos quede bien parejito. Listo, va una pestaña. Ahora lo que hacemos es doblar esta para nuestra izquierda y coger la derecha y montarla otra vez encima de la entretela, y hacemos lo mismo.
nos va a quedar de esta forma. Miren. Bueno, lo que sigue es lo siguiente. Vamos a hacerle la pinza en la parte que tenemos marcada. Doblamos de esta forma. Y también les explico que ya por el derecho tengo marcado dónde voy a iniciar a coser el bolsillo. Entonces vamos a hacer primero la pinza. Deben de tener en cuenta que al coger acá el medio centímetro o el centímetro, deben de venirse en una parte muy delgadita hasta llegar a la línea que tenemos marcada. Y no pueden pasarse de la línea, porque si no el bolsillo les va a quedar en bolsa. Miren cómo queda. Ahora lo que sigue es la embolsillada. Escogemos la tira del bolsillo, que es esta la vamos a colocar en esta forma, por ahí a unos 2 centímetros, que quede más o menos la misma cantidad al lado y lado. Miren, debe de quedar siempre parejito para que nos quede el bolsillo, no nos quede el bolsillo torcido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar un alfiler en esta parte y colocamos el otro en la otra para que no se nos corra la tela. Ya después de tener sujeta la tela del bolsillo, en la parte del revés del pantalón, vamos a comenzar a trabajar por el derecho, de esta forma. Aquí tenemos nuestras pestañas, lo que va a ser la pestaña del bolsillo. Entonces vamos a hacer esto. Esta parte debe quedarnos para la parte baja y esta partecita debe quedarnos para la parte superior del pantalón. Entonces vamos a ubicarlo de esta forma, que nos quede siempre un aumento casi parejo. Miren, no nos vaya a quedar muy cortico porque entonces no nos sirve. Entonces vamos a ubicarlo que la línea esta nos quede en toda la mitad de la pestaña que tenemos elaborada. Entonces yo hago de esta forma, yo trabajo así, de esta forma. A mí no me gusta casi estar colocando alfileres, ni mucho menos, sino que a mí me gusta ser más práctica. Yo hago esto, que la línea me quede en la mitad. Entonces, para que no nos perdamos, le hacemos una línea para poder ver a dónde debo de iniciar el bolsillo. Bueno, tenemos la mitad. Ahora vamos a iniciar a coser de ahí, de la línea para acá, de esta forma. Por donde cosimos ahorita, por donde hicimos la línea de costura, por ahí vamos a iniciar a coser. Y debemos de ir organizando que nos quede siempre en la mitad. Siempre la línea debe quedarnos en la mitad.
Ya cuando llegamos a la línea que tenemos marcadita acá, ahí rematamos para que la costura nos quede bien segura. Entonces, como se dan cuenta, miren, va quedando así de esta forma. Ahora volteamos el pantalón de esta forma, es algo tan sencillo, y doblamos la tela hacia el otro extremo. Aquí me pasé un poquito, que toca soltar y volvemos a coser. Nos quedó, en esta nos quedó un poco flojo acá, y lo que hacemos es lo siguiente. Si ustedes ven que la parte de abajo no queda bien pareja, simplemente volteamos la tela de esta forma y venimos acá y lo emparejamos. Listo, ya ahí nos quedó parejo. Ya aquí tenemos el bolsillo cosido de esta forma. Nos fijamos que en esta parte nos quede bien parejo y se dan cuenta que no me quedó parejo. ¿Qué tengo que hacer? Suelto el poquito en esta parte. Ya aquí me queda parejo, pero si lo sigo alando se me suelta. ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo mismo que hice con el otro lado. Como ya lo emparejé, simplemente voy a rematar aquí un poquito para que no se me siga soltando la puntada. Listo. Ahora sí me quedaron las dos partes iguales. Bueno, ya va la primera parte, que era colocar la pestaña junto con el bolsillo. Ahora nos toca cortar, hacer el corte para poder armar el bolsillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar esta pestaña por la mitad de esta forma. Aquí nos queda separada. Ahora doblamos porque vamos a cortar esta. Entonces doblamos acá de esta forma y cortamos. Tenemos que venirnos hacia el extremo de cada lado, cortando
por la pestañita que hicimos. Miren, estamos cortando la parte del pantalón y aquí la cortamos como es una medio triángulo hacemos acá. Bueno, miren, ya corté las pestañitas de extremo a extremo. Se le hace como especie de un pequeño triángulo en las dos partes. Ya después de que tengamos esto cortado, mire cómo se ve por el revés, de esta manera queda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos esta pestaña que tenemos aquí ya cortada, la vamos a voltear hacia adentro de esta forma y inmediatamente el bolsillo se arma. Miren cómo queda. Ahora, después de estar el bolsillo ya volteado, pues la pestaña, el bolsillo porque no lo hemos terminado, después de estar la pestaña ya volteada hacia el revés, queda de esta forma y en el derecho queda así. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a asegurar los costados para que la pestañita que hay por acá pequeñita no se nos vaya a salir. Entonces volteamos, tratamos que nos quede parejita, volteamos la tela del pantalón, la doblamos y la tela del bolsillo, que solamente nos quede la pestañita esta que cortamos, y esta la vamos a asegurar con la máquina. Eso mismo vamos a hacer en el otro extremo. Vamos a ir asegurando las pestañas, volteamos y también el bolsillo. Si estas partes, por ejemplo, nos quedan así, el bolsillo nos queda torcido. Deben de ver de que las dos partecitas nos queden bien parejas para que el bolsillo aquí nos quede parejo. Entonces aseguramos esta también. Listo, están asegurados los dos extremos. Ahora doblamos la parte del pantalón y vamos a asegurar por todo alrededor del bolsillo. Le pasamos una costura y sobrepisamos estas costuras para que queden más aseguradas. Le pasamos una costura alrededor del bolsillo, asegurando todas las telas para que la costura no se vaya a soltar. Listo, ya aquí quedó asegurado el bolsillo, las pestañas, perdón, del bolsillo. Ahora nos queda esta suelta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarle una costura. Vamos a asegurar esta con la del bolsillo trasero para que nos quede más segura.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el largo del bolsillo, del bordillo de la pestaña hacia abajo. Vamos a colocarle 15 centímetros a cada lado. Y doblamos de esta forma, que es lo más práctico. Ya como nos queda esta pestaña tan grande, vamos a quitarle un poquito para que no nos quede tan larga, porque esto no se necesita. Así. Entonces al tener ya nuestra marca aquí, ¿cómo nos va a quedar el bolsillo de largo? Entonces vamos a marcar ¿para qué esto? Es para colocarle el otro refuerzo, y les explico. Si yo doblo el bolsillo de esta manera y no le coloco refuerzo en esta parte, a la persona colocarse el pantalón se le va a ver esta tela. Entonces, ¿para qué es el pedacito que les dije? Que lo pueden hacer del mismo ancho de este. Entonces lo colocamos en esta parte. Ya se dieron cuenta lo que hice. 15 centímetros del bolsillo hacia abajo, doblamos donde nos dé esta parte. Por ejemplo, si doblamos acá, marcamos aquí donde nos da la pestaña de arriba, y en esa misma dirección entonces vamos a colocar este refuerzo, colocando donde colocamos la marquita, es acá, aquí está la otra, el orillo de la tela, de esta forma, y cosemos. Bueno, ya teniendo esta parte de refuerzo, al yo colocar el pantalón de esta forma, el bolsillo, no se va a ver nada. Entonces vamos a terminar. Doblamos por donde marcamos los 15 centímetros y vamos a ir ubicando el bolsillo de esta forma. Aquí tenemos nuestra marquita. Aquí está la otra marca donde vamos a colocar esta parte del bolsillo y cosemos a 1 centímetro de la costura del bolsillo. Tratando de no coger la tela del pantalón. Y cosemos hacia abajo. El que está experto lo cose sin marcar nada. El que no, entonces mide el centímetro, hace la marquilla y en esta misma dirección marcamos acá, del centímetro hacia acá. Por ejemplo, a mí me da 2,5 centímetros y tengo que venirme a esta misma dirección. O sea, el que no está experto debe de marcar para que le quede bien elaborado el bolsillo. Ahora, aquí tengo la otra marca, hacemos lo mismo, a 1 centímetro y cosemos. Doblamos la tela del pantalón hacia adentro para que no se nos vaya a quedar cosido junto con la otra tela. Listo. Ahora recortamos todo el sobrante. Porque esta parte va interna. Y ahorita vamos a voltear el bolsillo
Listo, ahora vamos a voltearlo de esta forma. Ya aquí se va viendo cómo va quedando el bolsillo. Vamos a sobrepisarlo. Cogemos desde acá como especie de triángulo y vamos a sobrepisar el bolsillo para que quede bien cubierta la costura, que no se va a quedar viendo nada. Al usted voltear el bolsillo no se va a ver nada de telas ahí. Nos estamos pendientes de que esta parte nos quede bien parejita. Y doblamos hacia adentro. Y aquí nos queda el bolsillo elaborado. Ahora vamos a hacerle el pasador, que es la argollita que lleva colocada acá para colocarle el botón. Entonces esta partecita, como ese pasador debe ir bien delgado, lo colocamos así. Bueno, ya tengo aquí el pasador que le voy a colocar acá en la parte del bolsillo. Dijimos que tenía 3 centímetros de ancho, 2,5 o 3 por 8 centímetros. Lo doblamos de esta forma. Se cose para que no nos ponga tanto problema al coserlo en el pantalón. Se asegura de esta forma. Aquí lo tengo. Entonces ya hemos hecho el bolsillo, solamente falta es colocarle esta argollita y sobrepisar la parte del bolsillo para que no se abra. Entonces, ¿qué hacemos? Volteamos la tela, vamos a coser por toda la costura que hicimos y les sobrepisamos en esa parte. El pasador debe de ir en toda la dirección de la pinza. Por ejemplo, el pasador debe de ir aquí. Más o menos vamos a dejarle 2 centímetros y medio de largo el pasador. Aquí más o menos. Y tratar de que las dos pestañas estén juntas, que no estén separadas, para que el bolsillo nos quede mejor. Como ven, ya acá le colocamos el botón al pantalón y se va a ver mejor. Entonces ya tenemos acá el bolsillo. Vamos a sobrepisar la parte de arriba de la parte superior del pantalón. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Organizamos bien la tela. Y le vamos pasando la costura. Y ya cortamos el sobrante. Y así nos queda el bolsillo. Ya aquí tengo el otro bolsillo hecho, para que miren cómo queda el bolsillo, bien elaborado, bien bonito. Aquí nos falta algo y es sobrepisarle esta parte del costado de los bolsillos para que nos quede más firme. Hay personas que le sobrepisan ahí en zigzag, también se puede. Listo, ya en esta parte, al colocarle el botón, se lo colocan en esta partecita. Aquí se coloca el botón con la aguja y ya queda el botón y se abrocha de esta forma y va a quedar un pantalón bien bonito. Entonces, esta es la segunda parte del pantalón, como les enseñé anteriormente, cómo se trazaba, cómo se cortaba el pantalón, ahora cómo se hace el bolsillo trasero. En el próximo video les estaré enseñando cómo elaborar el bolsillo delantero. Te espero que les guste y les saquen provecho y lo pongan en práctica.